Queridos amigos, respetada audiencia, señores ponentes, a todos muy buenas noches. Es realmente gratificante encontrarnos de nuevo. El día de hoy, los juristas que nos acompañan nos hablarán de un tema trascendental de suma importancia en este sistema procesal penal de la Ley 906 de 2004, la cláusula de exclusión probatoria. Y digo trascendental e importante, como quiera que, si bien es cierto, en principio es en el escenario de la audiencia preparatoria, donde, entre otros criterios, se aplica la cláusula de exclusión probatoria para sanear el proceso, para permitir que exclusivamente aquellos elementos materiales con vocación probatoria que se encuentren impolutos, absolutamente impecables, adheridos al debido proceso y a la no violación de garantías de carácter fundamental, puedan ser controvertidos y debatidos allí en el juicio oral. No obsta ello para que en escenarios previos como el del juzgado de garantías pueda discutirse igualmente la ilicitud e ilegalidad de la prueba, pero insistimos, es precisamente en ese escenario de la audiencia preparatoria, escenario donde entran en juego elementos de la lógica, de la razonabilidad, de la construcción del conocimiento, de ese ejercicio epistemológico para llevar al juez el conocimiento y la construcción de esa verdad procesal. Es entonces sobre esta base que nuestros juristas, quienes hoy nos acompañan, nos hablarán de la base conceptual existente en materia de la exclusión probatoria. La doctora Judith Natalí García nos hablará en particular acerca de esto, del juez competente para resolver sobre la exclusión probatoria, sobre la competencia en sede de garantías y el juez de conocimiento. El doctor Edwin Murillo nos hablará acerca de la cadena de custodia y exclusión, y el doctor Ronald Jesús Sanabria sobre la nulidad derivada de la prueba ilícita y los criterios que conocemos del vínculo atenuado, fuente independiente y el descubrimiento inevitable. Por último, y a manera de preámbulo, solo diré que el artículo 29 de nuestra Carta Política reseña esta cláusula de exclusión probatoria, conforme el cual es nula de pleno derecho toda prueba obtenida con violación del debido proceso, postulado que recoge el artículo 23 de la Ley 906 para establecer como criterio orientador, como postulado fundamental, que toda prueba obtenida con violación de las garantías de carácter fundamental será nula de pleno derecho, por lo que habrá de ser excluida de la actuación procesal. En ese orden de ideas, abrirá nuestro panel la doctora Judith Natalí García. La doctora Judith es abogada de la Universidad Industrial de Santander, especialista en Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y en Derecho Procesal de la Universidad Santo Tomás, candidata a magíster en Derecho de la Universidad Santiago de Cali. Se ha desempeñado como juez, abogada, asesora de la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali y actualmente se desempeña como jueza promiscuo municipal de Lebrija, Santander. Bien, doctora Judith, la audiencia es suya. Bienvenida. Muchísimas gracias, doctora Diana, por esa presentación. También a todo el Colegio de Procuradores por la invitación que me han hecho el día de hoy para participar de este foro. A mí básicamente me correspondieron, pues, digamos, los aspectos básicos como a modo de introducción sobre la cláusula de exclusión. Tengo preparado unas diapositivas para más o menos guiar la exposición. Darle compartir por acá. ¿Me indican si se ve?
Listo, correcto. Bueno, el tema entonces es sobre la cláusula de exclusión probatoria. Esta figura, pues, como varias doctrinantes han relacionado en diversos escritos, pues nace en Estados Unidos. En este caso voy a darle crédito a el doctor Ronald. Tiene un artículo muy interesante en un libro sobre conceptos acusatorios, publicado por la Universidad Libre, en donde hace un recuento de algunos de los pronunciamientos más importantes de Estados Unidos frente a la cláusula de exclusión. Entre ellos están los que relacionan la diapositiva, eh, verificando pues que nace precisamente como una protección en un inicio aplicable solamente a la justicia federal y no a la estatal. En un caso, Wicks versus Estados Unidos, en donde una retención de correspondencia pues genera esa cláusula de exclusión por violación a la cuarta enmienda. Vemos también más adelante otro caso que da inicio a la aplicación de la regla también en casos federales y estatales, es decir, ya amplía su margen de acción. Y finalmente, el último de los casos que les relacioné en la diapositiva, en donde ya se empieza a hablar de la teoría del árbol envenenado y lo que tiene que ver con los frutos derivados de la prueba que se considera ilícita. Allí entonces se debate si con fundamento en una prueba ilícita se puede dar lugar a que las pruebas derivadas o reflejo de esas pruebas deben ser o no también excluidas de la actuación, y se empieza a hablar de que precisamente lo que tiene un origen ilícito no puede, o de las cosas que tienen origen ilícito no pueden dar lugar a origen de pruebas lícitas. Aunque también allí se establecen algunos criterios en donde excepcionalmente esas pruebas pueden llegar a ser admitidas, criterios que más adelante sé que va a profundizar el doctor Ronald cuando nos explique un poco de lo que trata el artículo 455 del Código de Procedimiento Penal, que trae algunos de los elementos de la jurisprudencia norteamericana del desarrollo de esas excepciones a la aplicación de la cláusula de exclusión. Eh, ¿Cuándo procede entonces la cláusula de exclusión? Básicamente entonces vamos a ver que la procedencia se da en dos casos principalmente: por ilegalidad del elemento de prueba o por ilicitud. Para algunos doctrinantes esta clasificación es un poco, digamos, inocua, pues no tiene como mucho sentido. Sin embargo, la Corte sí ha mantenido esa diferenciación frente a no solamente en qué consiste la ilegalidad y la ilicitud, sino también en las consecuencias que afronta el elemento de prueba. Por ilegalidad entonces debemos entender digamos que el elemento se produce por fuera de las reglas que ha establecido el legislador para su recaudo, adopción o aporte al proceso. Es decir, vamos a hablar de que esto es una violación de las reglas para la prueba, para la producción de esa prueba. Cuando esta prueba es ilegal porque no se ajusta a las previsiones o al procedimiento previsto en la ley para que se dé ese recaudo, adopción o aporte, el funcionario debe sopesar si ese requisito legal que se permitió o que no se tuvo en cuenta es vital o digamos que viola garantías de tal índole que ese requisito que no se tuvo en cuenta da para la exclusión, determina la exclusión probatoria. Esto digamos que es también una de las diferencias con la prueba ilícita, porque la prueba ilegal sí se tiene que hacer es un juicio de ponderación entre esa omisión, entre ese requisito que se omitió y si esa omisión es tan grave y afecta tanto el proceso de la producción de la prueba, que debe darse su exclusión. En cambio, cuando la prueba es ilícita, en principio vamos a decir que la prueba siempre va a tener que excluirse a menos que surjan una de las circunstancias del 455. ¿Qué se entiende entonces por prueba ilícita? Aquella que ha sido obtenida con vulneración de derechos fundamentales del individuo. Entonces ahí la Corte en distintos pronunciamientos pues da como un listado de esas garantías fundamentales que están siendo protegidas por el ordenamiento y que pueden verse vulneradas, digamos, para la obtención de elementos de prueba. Por ejemplo, cuando se utiliza la tortura, el constreñimiento ilegal o la violación de intimidad
cuando se quebranta el derecho a la no autoincriminación, cuando se realizan registros o allanamientos de forma ilícita, por retención o apertura ilegal de correspondencia. Digamos que son algunos ejemplos en los cuales se violan garantías fundamentales del individuo y por tanto la prueba se vuelve o se convierte en una prueba ilícita. Entonces, en ese caso, la prueba debe excluirse, ya teniendo en cuenta, claro, que no solamente la prueba que fue obtenida directamente mediante esa vulneración de los derechos fundamentales, sino que también la derivada de aquella puede tener esa misma consecuencia de exclusión. Valga resaltar ahí que entonces en esos casos tendríamos que estudiar esas excepciones que ya Ronald les hablará más adelante, el artículo 455, que establece una teoría de cuándo, digamos, esa regla de exclusión no aplicaría. ¿Cuál es el fundamento de esta cláusula de exclusión? Vamos a tener entonces como primera medida que el fundamento constitucional, como lo explicó la doctora Diana, pues está en el artículo 29, en donde se establece que es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación al debido proceso. Y aquí hay que diferenciar que esa nulidad no afecta necesariamente el proceso como tal. ¿Por qué? Porque muchas veces se pensaba que al tener esa expresión de que es nula de pleno derecho, entonces la prueba no solamente debía ser excluida la prueba, sino que también se debía nulitar el proceso. Sé que eso también más adelante lo va a tratar el doctor Ronald, sin embargo, pues lo que quiero dejar por sentado acá es que el desarrollo de esta figura en la Corte Suprema siempre ha dejado claro que esa nulidad de la prueba ilícita o ilegal no afecta necesariamente el proceso, es decir, no conlleva la nulidad de la actuación o del proceso como tal. Aunque en sentencia de constitucionalidad la Corte Constitucional sí dio unos casos concretos en donde sí puede llegar a afectar la validez del proceso. Y estos casos son en casos, por ejemplo, de que la ilicitud de la prueba sea por tortura, desaparición forzada o ejecución extrajudicial. Digamos que en esos casos, ahí sí la Corte Constitucional en sentencia C591, si no estoy mal, debí copiarla, de 2005, sí nos establece que en esos casos sí puede dar lugar no solamente a la exclusión del elemento de prueba, sino a la nulidad del proceso como tal. El artículo 23 desarrolla casi de igual manera el artículo 29 de la Constitución, el artículo 23 del Código de Procedimiento Penal. Nos están diciendo entonces que esa prueba que se obtiene con violación a las garantías es nula de pleno derecho. También, ¿qué quiere decir esa nulidad de pleno derecho? Que no es convalidable. Es decir, cuando se utiliza esa expresión, quiere decir que los errores en la omisión de pedir esa exclusión probatoria en alguna oportunidad procesal no quiere decir que se convalide esa nulidad. La nulidad es de pleno derecho y por eso es que también puede generarse o puede alegarse esa nulidad en casación incluso, porque el hecho de no haberla pedido, por ejemplo, en la audiencia preparatoria no necesariamente implica una convalidación de la ilicitud de la prueba que lleve a que se valide como tal. No hay una convalidación de la prueba ilícita, por eso es nula de pleno derecho. El 360 también nos indica del Código de Procedimiento Penal que el deber del juez de excluir la práctica de adopción de esos medios ilegales, y el 455, que vuelvo y repito, será desarrollado en la otra ponencia, nos va a hablar de los criterios de vínculo atenuado, fuente independiente y descubrimiento inevitable y demás que establezca la ley, que básicamente por ahí hay un tema también de buena fe en ese punto y los demás que establezca la ley. ¿Cuáles entonces son las funciones que ha determinado, sobre todo la jurisprudencia que tiene esta cláusula de exclusión? Y esas finalidades van a ser muy importantes porque más adelante al final de mi intervención les voy a traer a colación una sentencia reciente del 27 de octubre del 2021 donde la Corte parece que empieza a dar un giro para estudiar estas finalidades antes de aplicar reflexivamente la cláusula de exclusión. Las finalidades entonces son la función disuasiva, que quiere evitar precisamente que las autoridades
vuelvan a futuro a realizar esas violaciones a garantías fundamentales con el fin de obtener las pruebas. Una función protectora, porque obviamente también lo que se pretende es proteger esa integridad del sistema judicial, su reputación, es decir, se supone que si estamos en un Estado de Derecho, que también está ahí en la función de garante, pues se deben respetar las reglas del juego que se han establecido, es decir, se tiene que propender por el derecho de las garantías fundamentales de los individuos. No se puede aplicar como un derecho del enemigo que pueda permitir entonces que yo violente sus garantías fundamentales en pro de poder esclarecer los hechos que puedan revestir de conducta delictiva. Y una función aseguradora para digamos, realizar la confiabilidad de la prueba, y una función reparadora, que es cuando ya se ha cometido esa violación, esa garantía fundamental, pues al menos en el caso concreto se repare esa violación con la exclusión del elemento de prueba. También, ¿cuáles esos criterios de la regla de exclusión o para qué sirve? Bueno, como criterio negativo de admisibilidad, se va a utilizar, por ejemplo, en audiencias como la audiencia concentrada o audiencia preparatoria, precisamente para no admitir esa prueba en ese momento procesal, es decir, evitar que el juez se contamine anticipadamente el contenido de la prueba. O sea, después de que un juez conoce una prueba de fondo, pues difícilmente, así le digan que opera una cláusula de exclusión, podrá sacar de su cabeza lo que ya vio. Entonces, por eso se hace en esta etapa, en esta audiencia preparatoria, en esta audiencia concentrada, el legislador previó esa oportunidad de tener esa regla de exclusión como un criterio de admisibilidad, ni siquiera dejarla entrar al juicio. Lo ideal es que el juez ni siquiera conozca la prueba y no se contamine con el contenido de la misma, sino que de una vez realice la exclusión de la prueba para que no entre al debate y para que no permee, digamos, el conocimiento de él. Y la regla de exclusión como ineficacia demostrativa es que, pues si ya se adujo porque de pronto no se alegó en su debida oportunidad la exclusión y entró al juicio y se practicó, entonces al menos esa función de ineficacia demostrativa es decirle al juez, bueno, usted ya la vio, pero no la valore. Es decir, si usted va a emitir sentencia, esa prueba no puede ser objeto de valoración, no la puedes utilizar dentro de los criterios sobre los cuales usted va a emitir el juicio. Y la regla de exclusión como prohibición de utilización en cualquier etapa procesal. Los momentos procesales para su solicitud debe ser, y es digamos que un principio general, que sea en la preparatoria o concentrada como regla general, porque ahí es donde el Código de Procedimiento Penal plantea el escenario ideal para que se den estas discusiones, lo cual no impide que en juicio oral, por ejemplo, cuando se conozca en esa etapa que existe esa causal de ilicitud o ilegalidad, se pueda alegar, porque vuelvo y repito, no hay una convalidación de la actuación, o que en instancias posteriores se pueda también alegar esa exclusión probatoria. Y en preliminares también, porque pues recordemos que el juez de control de garantías ejerce precisamente un control posterior de ciertos actos de investigación que pueden dar lugar a que ese control de legalidad que hace el juez de esos actos de investigación conlleven a que pueda aplicar la cláusula de exclusión, aunque según el criterio en algunas sentencias de la Corte Suprema, esta exclusión que hace el juez de control de garantías, como por ejemplo si lo hace en una audiencia de imposición de medidas de juramiento, no necesariamente va a vincular al juez de conocimiento en la audiencia preparatoria. Entonces parece ser que en ese sentido puede existir unas decisiones, digamos, disparejas entre el juez de garantías y el juez de conocimiento, bajo el entendido que es el juez de conocimiento el que finalmente debe decidir sobre la exclusión probatoria, sin que ello indique que el juez de garantías no se vaya a poder pronunciar también excepcionalmente sobre esta cláusula de exclusión. La legitimación, en otros países pareciera que solamente el afectado pudiese pedir la cláusula de exclusión. En el caso colombiano, se ha establecido que no solamente se está legitimado el afectado en sus garantías fundamentales, porque puede ser que la afectación sea de un tercero, por ejemplo, en un registro, un allanamiento, que la afectación a la intimidad sea de un tercero y no del procesado, y en otras, digamos, en otros países se dice no, solamente el afectado puede solicitar la exclusión probatoria. En Colombia se dice no, el procesado, aunque la afectación a la garantía fundamental sea contra un tercero, el procesado también tiene la oportunidad de solicitar esa exclusión probatoria. La aplicación de la exclusión, vuelvo y repito, no genera nulidad. Esto también lo dará el doctor Ronald según la ponencia de él.
Sin embargo, pues sí hay criterios, por ejemplo, de la Corte Interamericana que también dice que sí puede generar nulidad en esos casos, como les he dicho, que también plantea la sentencia 591, que es la tortura, la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial, donde también se puede ver afectado no solamente el elemento de juicio, sino el proceso. Y contra la decisión que decide sobre la exclusión probatoria procede la apelación. Esto tuvo en algún momento algún desarrollo jurisprudencial importante porque se entendía que la decisión que admite pruebas no era susceptible de recurso de apelación, ¿cierto? Entonces, por esa vía a veces se negaba la apelación cuando resolviendo la cláusula de exclusión el juez admitía la prueba. Entonces se decía, como la admitió, no tiene recurso. Pero la Corte ha dejado muy claro en jurisprudencia reciente que no es del todo cierto. La decisión, sea de negar, o sea, perdón, de inadmitir, rechazar, excluir el elemento, así sea que esté admitiendo el elemento probatorio, si frente a ese elemento se alegó una cláusula de exclusión o la aplicación de la cláusula de exclusión, debe garantizarse el derecho a apelar esa decisión, por cuanto toda decisión que resuelva, sea positiva o negativamente, la aplicación de la cláusula de exclusión debe ser objeto de apelación. Les debo ahí también los precedentes en donde la Corte indica eso, pero sí digamos que ya es pacífico en los últimos años que ese es el criterio. La decisión que resuelve sobre exclusión será objeto de apelación. Ahora bien, ¿cuál es la argumentación? Debe permitirse por parte del juez de conocimiento o el juez que esté resolviendo la solicitud de exclusión un escenario dialéctico, célere y sustancial. O sea, no nos vamos a ir a un mini juicio tampoco que dure días y días pensando si la prueba es ilícita o no, o es ilegal. El escenario, si bien tiene que garantizar la controversia y que las partes se pronuncien y puedan aportar elementos de juicio, tiene que ser célere y tiene que ir al punto sustancial. Se debe indicar la violación de garantías fundamentales que puede venir tanto de agentes del Estado o de particulares que restringen esas garantías con el fin de ubicar pruebas. En algunos países también la cláusula de exclusión solo aplica para actuaciones de agentes del Estado, por esa finalidad disuasoria que tiene. En Colombia se ha aceptado que los particulares también pueden ser objeto, o digamos las actuaciones de ellos también pueden ser objeto de cláusula de exclusión. Las pruebas sobre las cuales ¿qué se debe fundamentar? Pues la prueba sobre la cual recae el debate. Prueba en sentido amplio, porque se debe revisar la prueba cuando una vez se desabra de prueba en el sistema penal acusatorio. A veces uno tiene el pensamiento de que estamos hablando de juicio oral, porque la prueba pues será en juicio oral, antes solo serán elementos o evidencia física, información legalmente obtenida, ¿sí? Pero cuando estamos hablando aquí ya de la argumentación, recordemos que se puede hacer en audiencia preparatoria, que se puede plantear en audiencia de garantías. Entonces cuando vamos a hablar de las pruebas, ese concepto de pruebas tiene que verse en sentido amplio, es decir, evidencia, medio probatorio. Tiene que entonces identificarse cuál es ese medio de prueba que tiene relación directa con la violación de los derechos y garantías fundamentales o medios que sean reflejos o derivados de esa prueba ilícita o ilegal. También tiene que identificarse cuál es el derecho o la garantía que se reputa violada. Tenemos que dar un desarrollo de cuál es esa garantía y por qué el Estado la protege. También tenemos que decir exactamente cuál es la violación a esa garantía. O sea, identificamos la garantía y decimos cuál fue la violación que se dio a esa garantía. Y luego tenemos que establecer un nexo de causalidad entre la violación del derecho o garantía y la evidencia. Ese nexo que nos va a dar se justifica porque es que si recordamos el artículo 29 y el artículo 23 dice la obtención de ese elemento con violación. En ese sentido, entonces, tenemos que ir como un hilo conductor entre la prueba que se va a pedir la exclusión, la violación de garantías fundamentales, en donde la prueba no se pueda explicar o no se pueda justificar sin esa violación de la garantía fundamental. Cuando hacemos ese nexo causal, podemos entonces decir que podemos establecer la prueba, que la prueba es ilícita, es ilegal. La colisión entonces, o la sentencia que les quería traer al debate es la 4879, radicado 54.349 el 27 de octubre del 2021, en donde la Corte nos establece que no solamente cuando se trata del artículo 455 del Código de Procedimiento Penal podemos hablar de una excepción a la cláusula de exclusión. ¿Por qué? Porque debemos hacer también una ponderación entre la colisión de los intereses
que se tienen en el caso concreto. Por un lado, el esclarecimiento del delito, sanción de los autores, el interés legítimo del Estado y la ciudadanía porque esa conducta se esclarezca y los derechos de cada víctima. Y por otro lado, derechos del procesado, aunado al interés de la comunidad de que no se extralimite los agentes estatales o los particulares en sus funciones. Entonces, básicamente, la Corte fija algunas reglas y lo importante de esta sentencia es que parece que da un cambio en cuanto a la aplicación de la cláusula de exclusión y ya nos indica que no puede ser una aplicación automática y reflexiva. O sea, yo puedo llegar a la conclusión de que el elemento es ilícito, pero no por eso debo de una vez aplicar la sanción. También analiza si una decisión, si en el caso concreto esa decisión de exclusión se compadece con los fines, es decir, puede dar cumplimiento al fin constitucional para el cual está previsto la cláusula de exclusión, y si se justifica de cara también a los derechos constitucionales, digamos, de esclarecer el proceso y de las víctimas. En ese caso es de unas niñas y una administradora de un hotel. Una de las niñas, y yo sé que me estoy excediendo, pero 2 minutos solo para explicar el caso porque es la última diapositiva y termino. Una de las niñas revisa lo que está sucediendo en el cuarto del hotel, donde momentos antes el papá había tomado la habitación con 2 niñas menores de edad. Ella escucha el rechinar de la cama, le da curiosidad y se asoma por un espacio, por un huequito que hay en la puerta. Claramente, la Corte concluye que hay una violación a la intimidad, ¿cierto? La expectativa de intimidad existe, así sea un cuarto de hotel. No había justificación para que la niña hiciera o visualizara lo que había dentro claramente. O sea, es decir, la Corte parte de la base que la prueba como tal es ilícita. O sea, existió y se obtuvo con violación a una garantía fundamental como es la intimidad. Pero cuando va a revisar las funciones de la cláusula de exclusión dice, bueno, ¿y será que excluir el elemento en este momento genera un poder disuasorio? ¿Frente a quién? Si es que quien actuó no fue un agente estatal, fue una niña. No se trata entonces de que la transgresión de un derecho fundamental en cabeza de un policía, sino que fue un acto propio fruto de una curiosidad de una menor de edad. Entonces empieza a decir si las finalidades de la cláusula de exclusión se compadecerían aplicándola en el caso concreto, y llega a la conclusión de que no, de que realmente ahí aplica la cláusula de exclusión de manera como lo quiere la defensa, solamente acarrearía es la impunidad del caso, con la consecuente gravedad de que se dejaría de juzgar una conducta pues de alto impacto, digamos de gran gravedad, y que excluyéndola igual no se cumple ninguna de las finalidades para las cuales está dispuesta la cláusula de exclusión. Luego entonces la vamos a aplicar, solamente tendríamos las consecuencias negativas y no las finalidades constitucionales que tiene la norma. Esa sería mi intervención por ahora y quedo abierta entonces a las preguntas más adelante. Doctora Judith, muchísimas gracias. Excelente su exposición.